Buenas, Dios los bendiga. Qué bueno poder seguir meditando en algunos pasajes de la palabra del Señor. Quiero comenzar con esto, mire, cuán conmovedor puede resultar el llanto de un niño. Cuánto dieran algunas criaturas por tener la oportunidad de que su llanto fuera escuchado. Y que fuera escuchado por oídos sensibles y personas misericordiosas. Cuán triste estará el corazón de Dios al ver tantos millones de niños inocentes cuyo llanto no ha sido escuchado. Su lamento, su dolor, su temor no ha sido visto por aquellos que han decidido sin ningún problema arrojarlos a los brazos de la muerte, por la razón o con la excusa que sea. En el tiempo de Moisés, por una orden del faraón, mire el Éxodo capítulo 1, versículo 22, dice: entonces Faraón ordenó a todo el pueblo diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. Por una orden del faraón, no se sabe cuántos niños fueron echados a las aguas del río Nilo, y allí fueron olvidados. Esta historia a la que me remito hoy es la historia de uno entre esos miles que se salvó y fue un instrumento grandioso en las manos de Dios para la liberación de su pueblo. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 6. Voy a leerlo. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño, y he aquí, el niño lloraba, y le tuvo compasión, y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Nos encontramos con una madre valiente, no solo porque concibió y dio, a luz a su hijo, en medio de unas circunstancias en donde lo mejor era abstenerse de tener hijos. Esa era la realidad. Y menos hijos varones, porque la orden del faraón fue dada específicamente en contra de los varoncitos. Eso dice el texto. Además, esta mujer es valiente porque se expuso a las consecuencias. Escondió a su hijo por 3 meses, dice la Escritura, viendo que era hermoso. No deja uno de pensar si el niño hubiera sido feito, ¿cierto? Pero dice que lo concibió, lo dio a luz y lo escondió por 3 meses. Es interesante en esta narrativa la ausencia del padre. Supongo que por asuntos propios de la cultura que uno no logra explicar, toda la tarea de protección y crianza estaba en cabeza de la madre. Pero no deja de llamar la atención la ausencia del padre. Subrayado eso, nos encontramos con una madre no solo valiente, por lo que ya hemos señalado,
pero además una madre que agota toda oportunidad de mantener a su hijito con vida. Mire el versículo 3 y 4, por favor. Dice: pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Si uno se detiene a pensar por un momento esta situación, no imagina el corazón de esta valiente mamá en relación con la condición de su niño que tan solo tiene 3 meses. ¿Debió ella, obligada por las circunstancias, ponerlo en una canastilla y dejarlo en el río? Dice entre juncos. Siempre en ese pasaje se exalta mucho el papel de la hermanita, ¿cierto? Y es lógico, la hermanita del niño. Aun cuando hoy no es el tema de interés, no es el énfasis que quiero hacer, de todas formas hay que subrayarlo para ustedes. Al fin de cuentas, esa niñita es el instrumento para que este niño vuelva a los brazos de su propia mamá. Mire el versículo 7 y 8. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, después de que la hija del faraón había encontrado al niño: ¿quieres que vaya y te llame la nodriza de las hebreas, una nodriza de las hebreas, para que te críe el niño? Y la hija del faraón le respondió: sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la mamá del niño. Imagínense el instrumento que es esta niña. Bueno, además de una madre valiente, Dios usa también a la hija del mismo faraón, que vio la cestilla en el río, la mandó traer, y lo que realmente la conmovió, lo que hizo que tuviera compasión, dice el texto, del niño, fue el llanto. El lenguaje de un niño pequeño es el llanto, así se comunica. Pero además del llanto del niño, se requiere un oído y sobre todo un corazón sensible a ese llanto. Un corazón que lo interprete, que sea sensible hasta tener compasión. Ella, siendo la hija del faraón y conociendo el mandato de su padre, no consideró un impedimento que el niño fuera de los hebreos. Transgrede de alguna manera la orden de su padre por la compasión por el niño. Eso nos enseña algo fundamental. El hecho de que alguien poderoso determine o legalice la muerte de un inocente, ello de ninguna manera implica que sea bueno o correcto o aceptable a los ojos de Dios. Tampoco el hecho de que muchas personas hagan lo mismo implica que es algo moralmente correcto. La hija del faraón sacó al niño de las aguas, permitió sin saberlo por algunos años que su propia madre lo criara, y luego ella lo adoptó como un hijo suyo. El resto de la historia todos la conocemos. Lo importante es que un niño entre miles tuvo la oportunidad, y esa oportunidad la abrió alguien con un corazón sensible en el contexto, en ese contexto. Es más, sin ser su hijo, tuvo compasión. La pregunta es: ¿cuánta compasión debería tener la propia madre de un bebé? Pensemos en esto. Pensemos en una persona valiente, y aquí, muy a pesar de la narrativa contextual de esta historia, quiero involucrar o comprometer a los varones también. Se necesitan personas valientes que actúen a favor de los niños, de los hijos, que los conciban, sí, que los den a luz también, pero
que los críen, que los protejan y que corran incluso riesgos por ellos y que tengan la astucia para salvarlos como tuvo esta madre. Necesitamos personas sensibles al llanto de los niños, a las señales de dolor de los pequeños, y rogamos para que esa lista la encabecen, esa cruzada la encabecen las propias madres, porque eso es lo natural.